entiendo perfectamente quien dice no quiero cuidar. Cuidar de los papás, cuidar de papá o de mamá con una enfermedad llamada demencia y Alzheimer no es nada fácil. Y por eso digo que comprendo y entiendo por qué hay hijos que deciden no cuidarlos, que anteponen su propia vida, que anteponen su futuro, su presente, que anteponen su vida personal, que anteponen también su trabajo y que prefieren pagar antes que ellos cuidar. Cuidar de un papá, de una mamá, no es lo mismo una enfermedad típica de la vejez, una enfermedad quizás de dolor de huesos, de artrosis. No es lo mismo que cuidar de un papá o de una mamá que tiene demencia. Así que si tú te estás planteando que quieres cuidar de papá o de mamá, te voy a explicar y te voy a dar todos los motivos por los cuales no ser cuidador. El Alzheimer es la enfermedad que te va a romper todos los esquemas. Es una enfermedad, el Alzheimer, la demencia. Hay personas que lo consideran como la locura, como de antaño. Es la enfermedad donde te vas a encontrar que te va a romper toda tu forma de ser. Te va a romper tu forma de pensar, te va a romper tu día a día. Es una enfermedad llena de dolor, de ansiedad, de frustración, de rabia, de impotencia. Es una enfermedad que además va acompañada de la soledad. Eso forma parte del cuidador. Una enfermedad que te va a aislar del mundo, que te va a aislar de tu vida social. Es una enfermedad donde realmente vas a tener que luchar contra tus propias emociones. Ese es uno de los precios que se paga cuando uno es cuidador de un papá o de una mamá que tiene la enfermedad de Alzheimer o de demencia. Si eres una persona que además te gusta la vida nocturna, te gusta salir, te gusta quedar con tus amigos o salir, si tienes novio o novia o con tu pareja o con tu pareja, olvídate, porque el Alzheimer es muy egoísta. Es una enfermedad que te absorbe al 100% a medida que la enfermedad va aumentando. Si te gusta tener un horario para tus comidas, si te gusta desayunar tranquila o tranquilo, yo siempre recuerden que yo cuando hablo de cuidadores entran tanto mujeres como hombres, ¿no? Aunque siempre digo lo mismo, valga la redundancia, somos más las mujeres que los hombres. Por la estupidez que dicen que como somos mujeres nos toca cuidar a nosotras, ¿no? Pero bueno, que quede claro, la palabra cuidador yo meto tanto a hombres como a mujeres. Como te estoy comentando también, si eres una persona que te gustaba tu independencia económica, te gustaba trabajar, te gustaba manejar dinero, te gustaba el entrar y el salir cada día, olvídate también, porque como te digo, el Alzheimer te va a absorber todo tu tiempo. Si te gustaba desayunar tranquila, si te gustaba escuchar las noticias del día, si te gustaba quizás chatear con tus amigos, saludar a tus amigos, si te gusta sentarte a la mesa, comer al mediodía, quizás ver las noticias, si te gusta, no sé, darte un paseo después de la comida, si te gusta cenar tranquilamente viendo quizás una película, olvídate. Porque como te digo, el Alzheimer, esta enfermedad de la memoria, te roba todo tu tiempo. Si eres persona que te gusta dormir, pues olvídate, el Alzheimer te va a robar todo tu tiempo nocturno. A medida que la enfermedad vaya avanzando y la persona vaya empeorando, vaya escalando esas etapas que tiene la enfermedad, llegará un punto en que probablemente la persona quede encamada y ello va a requerir que cada 2 horas te tengas que levantar de tu linda camita, te quites la manta, te levantes, vayas a la habitación y le tengas que hacer los cambios posturales para evitar que se puedan escalar y eso te dé mucho más trabajo a ti. Si te gustaba o si te gusta vivir tranquilo, vivir tranquila, vivir relajada, si te gustaban las emociones, si te gustaba viajar, si te gustaba proyectar tus vacaciones, olvídate también, porque el Alzheimer, la demencia, es el dueño de todo tu tiempo. Todo esto son los por qué no ser cuidador y el por qué entiendo, como decía al principio, a los hijos que no quieren cuidar del papá o de la mamá.
Para cuidar de una persona con Alzheimer, de verdad, tenemos que tener un control mental muy grande, porque te aseguro que hay tantos momentos y tantas etapas para tirar la toalla, para salir corriendo de ahí, para decir te amo con toda mi alma, pero prefiero pagar, pero prefiero mi vida. Eso es una realidad. Quizás cuando el papá o la mamá haya muerto y te hayan pasado los años, como ha sido mi caso, mi madre hace 8 años que ya no está en esta vida terrenal, aunque está en mi corazón, pero cuando va pasando los años te hace reflexionar mucho de lo que fue, en mi caso, mi experiencia como cuidadora, ¿no? Recordar todo lo que hice en su momento, cómo viví, cómo sentía, cómo eran mis días, cómo pasaban los meses, los años, ¿no? También te hace sacar conclusiones, ¿no? Te hace sacar conclusiones y dices que, o piensas que, si quizás volviera la historia a empezar, probablemente optaría yo también por cuidarme mucho más. Porque uno de los grandes errores que se cometen cuando somos cuidadores, cuando la enfermedad se va adueñando tanto del papá, de la mamá, como de ti, que eres la cuidadora, es que llega un punto en el que una se olvida de sí misma. Llega un punto en el que te da igual si has comido, si no has comido, si te has duchado, si no te has duchado. Te da igual cambiarte la ropa cada día, porque total, como estás todo el día metida en la casa, y así te pasan un día y otro hasta que llega el domingo, te da lo mismo, como te digo, arreglarte. Es como una espiral donde la enfermedad te va arrastrando. Ser cuidador de un papá o de una mamá que tiene Alzheimer, de verdad que es para personas, te lo voy a repetir, que tengan un estado emocional muy fuerte. O sea, que puedas controlar muy bien tus emociones, porque habrá momentos de todo. Habrá momentos que aunque ames con toda tu alma a tu papá o a tu mamá, puede ser que a veces puedas perder los estribos. ¿Y cómo los puedes perder? Quizás le digas una palabra que luego te pueda doler. Quizás puede ser que le des un grito, porque es muy fácil todo lo que escuchamos, las asociaciones, las AFAS, fundaciones de Alzheimer, grupos de Alzheimer, ¿no? O personas coaching también que hablan sobre el Alzheimer y sobre todo te enseñan a que tienes que modular la voz, que tienes que ser pausada, que tienes que ser tranquila, relajada, que cojas aire y que luego vuelvas de nuevo a la acción. Es muy fácil, como te digo, decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Y como te digo, nosotras, las cuidadoras, somos lo mismo que el papá o la mamá, somos personas con corazón, con sentimientos, que sentimos que las cosas nos duelen, que nuestra vida nos duele, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil a veces el contenerse por más consejos que te puedan dar. De todas las enfermedades que realmente llegan a la vida de las personas cuando son ya adultos mayores, cuando son ancianos, cuando ya son viejecitos, lo cierto es que la demencia, el Alzheimer, es la más dura, la más brutal, la más odiada, la más terrible, la que las familias odian y la que las personas piensan que ojalá el día que yo sea mayor no me toque esta enfermedad, ¿no? Inclusive hay personas que ya lo tienen programado, han hecho testamento vital y han dejado incluido que en el caso de que una enfermedad neurodegenerativa le atacara su vida, prefieren la eutanasia antes que vivir con la demencia, con el Alzheimer. Así que imagínate si tienes motivos para no ser cuidador o cuidadora. Y no por eso, yo también he comprendido con el paso de los años, no por eso vas a ser más o menos. Sencillamente, cuando una ha vivido la enfermedad durante muchos años, cuando has experimentado todos los infinitos problemas que hay, cuando tu vida se limitó nada más que a urgencias de hospitales, a tristeza, a angustia, a depresión, a soledad, al miedo de entrar cada día en la habitación pensando estará viva, estará muerta, cuando tu vida transcurrió con carencias económicas, porque el no trabajar, pues no ganas dinero, no puedes generar dinero, cuando tu vida transcurrió en todos esos años en mucha soledad, en acostumbrarte a vivir contigo misma, en hablar hasta con las paredes, a cuando llegaba un final de año brindar tú sola con la copa, a celebrar tus propios cumpleaños tú sola, ¿no? Se paga un precio muy jodidamente alto. Y como te digo, cuando uno haya pasado por esa escuela tan dura que es el Alzheimer, y que vuelvo a decir de nuevo, de que aunque nos den muchos consejos, una cosa es el consejo y otra cosa es vivirlo diariamente. Y como te decía, puedo entender de que hay hijos
que no quiere decir que no quieran a los papás, porque al fin y al cabo se abren la cartera, se abren el bolsillo y pagan cada mes para que el papá o la mamá esté en condiciones, viva en condiciones y sea cuidado o cuidada en condiciones, ¿no? Pero cuando has pasado por esta escuela tan dura que es esta enfermedad, lo cierto es que acabas pensando también de que si la historia volviera de nuevo a empezar y te volviera a tocar de nuevo lo mismo, estoy convencida que pondríamos prioridades que antes no las pusimos. Y es que cuando eres cuidador, cuando eres cuidadora, se nos olvida esa prioridad que somos nosotros. Se nos olvida que tenemos nuestra propia vida. Que por el hecho de que tú cuides, de que tú decidieras cuidar a la mamá o al papá, no significaba que te tenías que olvidar de tu vida. No significaba que tuvieras que dejar de soñar, de proyectar que tienes una vida, que tienes un futuro, que tienes derecho a ese futuro. Cuidar de un papá o de una mamá tampoco significaba que una se tenía que aislar del mundo, pero en aquel momento una lo hacía porque creía que era lo correcto, que era lo que te tocaba, que era por moralidad, por convicción, hasta por religión, que te tocaba estar ahí día y noche, ¿no? Y como te digo, el precio a pagar es muy alto. Hay personas que esta enfermedad les ha impactado tantísimo que cuando el papá o la mamá ha muerto no han querido saber nunca más, nada más, escuchar la palabra Alzheimer. Se salen de grupos, se salen de amistades o de amigos que están viviendo el Alzheimer. No quieren saber nunca nada más de este tema de Alzheimer, ni tan siquiera quieren saber nada más de lo que es el adulto mayor, ¿no? Intentan vivir su día de nuevo y intentan centrarse en vivir lo mejor que puedan y ser felices, ¿no? Porque el Alzheimer te roba la felicidad. El Alzheimer te convierte en una persona, además de muy sufrida, muy dolida, muy solitaria. Inclusive, fíjate lo que te voy a decir, personas que no tienen la creencia de que hay un Dios, ¿no? Personas que no creen en nada, inclusive en esos años en que la enfermedad te ha absorbido a ti también, lo mismo que al enfermo, pero a ti te ha absorbido tu vida, hasta incluso se te desarrolla al final la creencia de que hay un Dios, ¿no? Y te acabas yéndote a dormir por la madrugada pidiéndole a Dios, por favor, ayúdame, por favor, que se mejore, por favor, que no se muera, por favor, que mi hermano o mi hermana venga a casa, ayúdame, por favor. Hasta esa creencia o ese dogma o esa fe se nos llega a desarrollar. Así que imagínate cuán potente llega a ser esta enfermedad llamada demencia, llamada Alzheimer. Así que para toda aquella mujer o hija que se está planteando cuidar, me gustaría que tuvieras en cuenta qué es lo que te vas a encontrar. No te vas a encontrar un camino de rosas. Cuidar del papá o de la mamá no es un camino de rosas solo porque sea el papá o la mamá. Te aseguro que vas a echar muchas lágrimas, que vas a odiar muchos días. Por mucho que la gente a veces escriben de que Dios me da las fuerzas, de que tengo que cuidar, de que soy feliz cuidando al papá o la mamá, a veces también déjame decirte que una se autoengañaba en esos momentos. A veces para llevar esa situación una se autoengaña de forma subconsciente, ¿no? O sea, te llenas tanto de la enfermedad, te llenas tanto de lo que tienes que hacer, te llenas tanto de que esa persona es tu responsabilidad, que como tu subconsciente se olvida que tú tienes tu vida y no piensas ya en ti, no piensas. Es más, si te llama alguien para salir, para quedar, siempre pones que no puedes porque el papá, porque la mamá, porque es la cena, porque por la noche no puedo salir. En fin, es una enfermedad destructiva. Es una enfermedad destructiva. Y por eso también aquí hago un parón para volver a decir que cuán importante es que nos cuidemos nuestra salud, sobre todo las mujeres y los hombres que nos ha tocado esta enfermedad en la familia, que hemos visto la destrucción total de ese ser querido, y somos conscientes de cuán importante es que nos cuidemos para que cuando lleguemos a viejos y a viejas, esta enfermedad no nos coja, porque esto está comprobado. Esta enfermedad tiene que ver muchísimo con malos hábitos, con estados mentales que no han sanado, con experiencias emocionales que no han sanado, con vidas pasadas que no han sanado, con una mala gestión del sueño, con el estrés, con la ansiedad, con el temor. Tiene que ver con muchos factores, por eso se dice que es una enfermedad multifactorial. Así que te dejo este mensaje, que si tú te estás planteando ser la cuidadora de tu madre o de tu padre, ten en cuenta lo que te he dicho. Y tienes que tenerlo en cuenta porque cuando acabe toda la historia, quizás tu padre o tu mamá puedan vivir 10 años, 15 años más.
quizás tú llegarás a los 60 o un poquitín más. Y puede ser que si no has entendido todo lo que yo aquí te he plasmado, cuando ellos mueran te vas a sentir la persona más desgraciada del mundo. Por mucho que se diga que mi conciencia quedó bien, quedó tranquila, y sí, es cierto, mi conciencia quedó tranquila, claro que sí, porque hice lo que me nació de mi corazón para la persona a quien yo amaba. Pero, como te digo, te olvidaste de tu vida. Y cuando te encuentras de nuevo en un cuerpo que hasta lo extrañas, cuando vuelves a estar contigo misma, cuando no sabes qué tienes que hacer con tu tiempo, porque tu tiempo ya no era tu tiempo era para la mamá o el papá. Y de nuevo tienes que salir a la calle y como que no sabes, como que te da miedo hasta salir por la calle, te da miedo hasta caminar, te da rareza sentarte en un bar y tomarte un café. O hasta te sientes hasta extraña cuando vuelves a empezar a hablar con algún amigo, si es que algún amigo quedó en todos esos años en el camino. Te sentirás hasta extraña cuando veas que te has hecho vieja cuidando y que el mundo ha seguido funcionando, ha seguido fluctuando, que verás parejas felices por la calle, dándose un abrazo, besándose, cogidos de la mano, y tú te verás sola. Y esto ocurre. Así que ten en cuenta, como te he dicho, lo que es cuidar de una persona con Alzheimer. No es, como tantas ocasiones yo he dejado aquí en mi canal, y lo hemos hablado tantas veces, no solamente limpiar un culito, poner un pañal y darle la comida. El Alzheimer es tan egoísta, esta enfermedad, además de destructora, que te roba tu vida, tu tiempo, te roba todo. Y al final, como te digo, cuando esa película termine, cuando esa persona amada fallezca, te vas a encontrar que tienes otro problema grandioso, que es tu propia vida, manejar tu vida, manejar lo que perdiste en el camino, aceptar que han pasado los años, que te has hecho más vieja, que el mundo ha ido cambiando en esos años, que tú estabas ahí metida en cuatro paredes, que tendrás más arrugas, que quizás de dinero no vas a tener porque mientras has cuidado no has ganado dinero, quizás el corazón muy dolido porque la familia no te apoyó, no te ayudó. De hecho, también la familia es el gran lastre de esta enfermedad. ¿Cuántos cuidadores en el mundo son realmente súper doloridos por el tema de la familia? ¿Cuántos cuidadores hay solos en el mundo? Porque al final, cuando el abuelo, la mamá, el papá murió, se han encontrado más solos que la una. La familia les ha dado la espalda. Si ya lo hizo mientras estaban vivos, cuando murieron, más todavía le han dado la espalda. Te tienes que volver a reconstruir. Y ya no te cuento, como tantas veces hemos hecho, y como yo, muchas otras personas que están dentro del mundo del Alzheimer, cuando salgas a la calle, cuando digas, hostia, necesito trabajar, necesito generar ahora mi dinero para mí, te vas a encontrar un montón de problemas allá afuera. Si hoy en día para los más jóvenes ya es problema, trabajo, imagínate, para nosotras que hemos llegado a los 60 años, salir a la calle y empezar de nuevo, empezar desde cero. Vas a tener una competencia increíble, además de que siempre hay carencia de trabajo. Así que imagínate cómo golpea esta enfermedad. Por eso esa frase mundialmente también conocida de que el Alzheimer no solo golpea a una persona, golpea a dos, arrastra siempre a dos personas. Así que, mi querida amiga, si tú te estás planteando no ser la cuidadora, no te sientas culpable. No te sientas culpable. Quería también añadirte que cuando hablo de la culpabilidad también nos han enseñado, se ha divulgado muchísimo y sobre todo también dependiendo de la cultura de determinados países con que Dios te va a premiar porque has cuidado o cuidas de papá o de la mamá. Yo, hoy en día, después también de todo lo que yo viví, de lo que he visto en muchas familias, en muchas cuidadoras, debo de decirte que no es así. Mira, Dios es algo donde no lo vemos, podemos quizás sentirlo, pero siempre nos va a quedar esa duda si existe o no. Pero, como te digo, determinadas culturas nos han inculcado de que hay ese Dios que tiene unas normas y que tenemos que cumplirlas. Y si no las cumples, pues vas a ser un mal hijo. Y como te digo, bendiciones para el que cuida. Desgraciadamente, aunque haya gente que luego a mí aquí me escriban, está usted equivocada, puedo decirle que por un número infinito, pequeñito, de tanto por ciento de hijos o hijas que quizás sí han sido bendecidas porque la familia ha estado allí, porque no han estado solos nunca, porque la familia, después de todo, que el papá o la mamá han muerto, las han apoyado, les han ayudado económicamente, bla, 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 bla. La realidad es que el 70% de los cuidadores
ha pagado un precio muy elevado. Y los cuidadores se preguntan que de qué me sirvió ser tan bueno o tan buena. Porque a fin de cuentas, los otros hermanos que nunca quisieron cuidar, por todos estos motivos que yo te he hablado, han sido tan dignos como tú. A la hora del hospital, a la hora de la muerte, han sido tan dignos como tú de estar al lado de esa persona, al lado de la cama, llorando a esa persona. Han sido tan dignos para darles el pésame, tanto del cuerpo médico como hasta del cura. Han sido tan dignos, si había alguna herencia, de coger también parte. Han sido dignos por los vecinos de la calle, han sido dignos, pero hay una diferencia, que ellos miraron por su vida. Ellos cuidaron su vida, su futuro, sus proyectos, sus parejas, sus hijos, su mundo, su vida. Y quisiera terminar diciéndote que cuidar no significa que tú te mueras en vida. Y nos habían enseñado, como te digo, eso, que es como que una se muere en vida, y no tiene que ser así. Esta jodida enfermedad, esta destructiva enfermedad no tiene que ser tan cruel para que también destruya la vida de quien ha estado años cuidándola o cuidándolo. Así que permíteme decirte que ese Dios te va a bendecir, lo que te va a bendecir es tu conciencia, porque hiciste lo que te nacía. Pero de que vayas a tener más suerte o menos suerte, te puedo asegurar que eso no es así. La suerte es algo que cada uno se busca diariamente, es algo que uno construye diariamente. La suerte y la felicidad está dentro de uno mismo, y nosotros estamos en la obligación de construir y de hacer nuestro propio mundo, nuestro propio futuro. Por tanto, querida amiga o amigo, si tú también te estás planteando en este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Cuido de papá o de mamá? Te vuelvo a repetir, ten en cuenta todo lo que te he dejado aquí en este video y luego decide. Y si decides en algún momento, no quiero abandonar mi vida, no quiero perderme en el camino, no me quiero volver una persona frustrada, amargada, no me quiero volver una persona solitaria, no me quiero volver una persona rara, no quiero que la soledad llene mi vida, no quiero que mis noches estén llenas de dolor y de lágrimas, no quiero vivir continuamente en hospitales, no quiero perder mi economía, no quiero perder mi libertad, no quiero perder la alegría de vivir. No te sientas culpable si no decides cuidar personalmente de papá o de mamá. Eso sí, cuídalos aportando un dinero para que otra persona lo haga por ti. Pero te aseguro que esa culpabilidad que nos habían enseñado no es tal cual. Cuidar es un acto de amor, pero no debemos de olvidarnos de nuestra vida. Y se nos ha enseñado durante mucho tiempo, durante más de una década, de que cuidar a un papá y a una mamá con demencia, con Alzheimer, era sinónimo de que tú te mueras en el camino. Y también sin olvidarnos de los cuidadores, mujeres y hombres que se perdieron en el camino, que se suicidaron, que no soportaron la enfermedad, que no soportaron ver su vida en lo que se había convertido, que no soportaron la frialdad de la familia, que no soportaron el ver que los años pasaban, que ellos se hacían también viejos o viejas y que estaban solos como la una, que no soportaban el dolor de la enfermedad. No nos olvidemos, por tanto, también de que además de que esta enfermedad te destroza la vida, también inclusive destroza la mente hasta el punto que un cuidador o una cuidadora puede pensar, y lo hace, en suicidarse. Así que piensa todo y todos los motivos que tienes para no cuidar. Piensa que si decides no cuidar, no eres culpable. Tú no eres culpable de una enfermedad. Tú no eres el culpable. Tienes también que priorizar tu vida, porque es una enfermedad muy larga. Cuando ellos mueran, tú vas a entrar prácticamente también en esa fase ya de prevejez, porque llegar a los 55, 57, 60 ya entramos en la vejez y tienes que mirar también por tu vida. Y estoy segura y convencida que nuestros padres, los que ya no están en esa dimensión donde tienen que estar, donde estará esa alma, estoy convencidísima que no quisieran vernos hundidos, sino todo lo contrario. Así que este es el mensaje que te quería decir, que si alguien te ha dicho vas a ser mal hijo o mala hija si no lo cuidas en persona, olvídate de eso. Muchas veces te dicen estas cosas, o los hermanos te dicen estas cosas, o te dicen cosas como tú estás soltero o soltera, como no tienes un hijo, como no tienes una pareja, como en este momento no tienes trabajo, tú tienes que cuidar. Y es una forma de sacarse, entre comillas, el muerto de encima, la responsabilidad de encima.
Así que prioriza tu vida, porque cuando acabe, como te vuelvo a repetir, el mundo, la sociedad es muy injusta, es muy cruel. Así como el tiempo, como decía Juan Gabriel, que el tiempo es cruel, la vida, la sociedad también es cruel. Y tú tienes que seguir viviendo. Así que mi mensaje 2025, el tema de cuido o no cuido, es una decisión personal. Si te decides, no olvides tu vida, vive tu vida igualmente, saca tiempo para ti. Si te apetece una noche irte a bailar, vete a bailar, pon a alguien ahí que te lo atienda. Vive tu vida, proyecta tu vida, no abandones tus amigos, no te quedes solo o sola en ese caminar. Y sobre todo, como te digo, prioriza tu vida, porque cuando todo ello acabe, si no lo has hecho, el precio a pagar es muy alto.